¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perdóneme usted. Un placer que me acompañe. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. El día de hoy es el séptimo día en el que estaremos atendiendo la situación en Bolivia. Una situación que aún no queda claro qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Por su parte, el gobierno de Bolivia confirma que la decisión que se llegue a tener por parte de una auditoría de la Organización de Estados Americanos sería vinculante si se llega a comprobar el fraude, es decir, irían a una segunda vuelta. La pregunta es, si se llega a comprobar un fraude, ¿por qué ir a una segunda vuelta y no invalidar la elección completa? Y además, ¿quiénes serían los presuntos responsables en el ámbito legal de ese fraude, ¿no? Y lo que podría eso representar en la participación o no en caso de repetir una elección. Este es un ángulo que hay que subrayar, hay que asentar y hay que dejarlo ahí pendiente para lo que se determine en el futuro. Porque no es tan fácil un borrón y cuenta nueva. Si se llega a determinar un presunto fraude por parte de la Organización de Estados Americanos, tiene que haber responsables. ¿Quiénes son los responsables, no? ¿Quiénes participaron de ese presunto fraude? Y si tiene que ver con personas del ámbito político, si tiene que ver con empresas que prestaron los servicios, ¿con quién tiene que ver? Porque eso es un delito y muy grave. En caso de comprobarse, le digo a usted, ¿no? Y, bueno, pues ver si se cumple esa palabra de que sería vinculante por parte del gobierno del presidente Morales. Además, hay muchos que, después de la amplia crítica que recibió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con esa visita a Bolivia, cuando aún estaba todavía la controversia del tema del derecho humano, ¿no?, para la reelección, hay quienes no confían, que no ven con buenos ojos que sea la OEA la que haga la auditoría. ¿Es válido pensar así o no? Ahora, ¿qué piensa Carlos Mesa? ¿Va a participar de esa mesa, de esa auditoría? Sí, el gobierno de Evo Morales, o si Evo Morales y su vicepresidente García Linera no desconocen el resultado del tribunal, porque así lo ha pedido Carlos Mesa, que primero, antes de una auditoría, se desconozca por parte de Morales y por parte de García Linera, se desconozca el resultado del Tribunal Electoral. Hay muchas preguntas aún en la mesa, pero además lo que está pasando en las calles, que dejó de ser algo pacífico, y le digo algo, dejó de ser algo pacífico, mayormente dejó de ser pacífico por grupos afines al gobierno. Así lo han estado denunciando. Y hay temas tan delicados como la presencia de dinamita entre los manifestantes afines al gobierno. Cartuchos de dinamita, pequeños, grandes o medianos, del tamaño que sea. Eso es ilegal. Es ilegal portar dinamita, y menos en una manifestación. Estas personas deberían ser detenidas y procesadas. Sin embargo, incluso hay legisladores del MAS, del partido de gobierno, que dicen que no hay ninguna legislación que prohíba esto, ¿no? Pero sí la hay, es ilegal. El uso de dinamita, imagínense, dinamita en manifestaciones. De hecho, por allá hay reportes de ya un incidente que lamentar. No lo he podido comprobar de manera independiente, pero me han reportado todo el día de un incidente en donde alguien desgraciadamente se ve afectado en su mano. Le repito, no lo puedo comprobar de manera independiente, pero la imagen es brutal. Y por lo pronto siguen apareciendo inconsistencias. Aquí tenemos pruebas de estas nuevas inconsistencias. Por supuesto, las vamos a estar analizando y se las voy a dar a conocer. ¿Qué pasa otra vez con esta matemática extraña que aparece en diferentes momentos y en diferentes puntos clave de las actas? Todo esto, y por esto y más cosas, es que este es el 7º día de cobertura de Conclusiones para lo que ocurre en Bolivia. Arrancamos.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUELEX Vol 7 del séptimo día de esta cobertura de las elecciones en Bolivia. CONCLUELEX Vol 7. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta CONCLUELEX Vol 7. A partir de este momento, todos sus comentarios. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, la etiqueta CONCLUELEX Vol 7. La violencia de la que le hablo se extiende y la exigencia se replica en Bolivia. Que se repitan las elecciones. Ya no se habla, recuerda usted, ¿no? El clamor popular primero era segunda vuelta, incluso la propia oposición. Segunda vuelta. Bueno, no. Ahora la exigencia ya es otra. La exigencia es que se repitan las elecciones. Cientos de miles de personas se siguen negando a reconocer esta amarga y cuestionada victoria de Evo Morales, o debería decir tal vez presunta, porque viene una auditoría que es vinculante de acuerdo a las declaraciones del gobierno. Presunta victoria de Evo Morales. Naciones Unidas llamó a la pacificación del país, pero la chispa del descontento prendió y prendió con fuerza. No parece que se vaya a apagar, no lo parece. El organismo también expresó su mayor preocupación ante los graves hechos de violencia que se reportan. Llamó a rebajar la tensión y respetar los derechos y libertades. Pero en la calle encontramos las imágenes de una fractura social cada vez más profunda. En La Paz se vivieron violentos choques. Aquí se aprecia claramente cómo la policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que sufren sus efectos y responden, por supuesto, en defensa con piedras. Además se protegen haciendo barricadas, lo está viendo ahí en pantalla. Mire usted. En Cochabamba ardió uno de los pinos de la Plaza de las Banderas tras ser alcanzado por una bengala. Esto fue en el enfrentamiento entre grupos de individuos armados con palos y quienes bloqueaban un puente. Y en las cercanías del río Guayculi, también en Cochabamba, no sé si lo dije bien, se registraron choques entre mineros y manifestantes opositores. Recordemos además que el lunes la Central Obrera Boliviana amenazó con disolver las protestas, como le decía, a punta de dinamita, como si eso fuera legal, ¿no? Para empezar. Si se aplicara la ley, estarían detenidos aquellos que estarían portando la dinamita. Dio 48 horas de plazo, que se cumplen este miércoles, precisamente mañana. Pero incluso esta amenaza se adelantó, se materializó antes, este lunes, también el día de hoy. Se ha arrojado dinamita en las calles. En este tema, la presidenta del Senado le decía, Adriana Salvatierra, parece desconocer la ley que prohíbe precisamente el uso de explosivos en las protestas. Porque este martes la legisladora aseguró que no hay normativa que permita el uso de la dinamita en las protestas o que la prohíba. Pero sí la hay. Y más dinamita, ¿no? Lo cierto es que ni la dinamita, ni los gases lacrimógenos, ni los porrazos de la policía están frenando las denuncias de fraude. Desde Santa Cruz, Carlos Mesa, expresidente y candidato presidencial en estas elecciones, adelantó que las movilizaciones no se van a detener hasta encontrar una vía democrática que conduzca a la salida de Evo Morales. Ambos bandos políticos se refirieron a esa auditoría de la que ya le hice mención de los resultados electorales por parte de la OEA, para que ésta termine con las sospechas, ¿no? El oficialismo pidió una posición clara de la oposición, a lo que Mesa respondió que primero el binomio de Morales, como le dije, no debe aceptar los resultados del órgano electoral, debe desconocer los resultados, para que entonces se dé paso a una auditoría. Eso es lo que dice Carlos Mesa. Pero los reclamos sobre irregularidades electorales no se quedan en la oposición, como ya se lo hicimos público, ¿no? Además hicimos investigación también aquí en Conclusiones y nos presentaron también evidencia. Este martes el equipo de Conclusiones recibió otra denuncia por parte de un grupo de ingenieros que asegura no tener ningún tipo de afiliación política. Usted ya conoce a quien es su miembro más visible. Ya estuvo aquí en Conclusiones, con una primera parte de presunta evidencia, por lo menos sí de irregularidades, de incidencias. Es Edgar Villegas. Este grupo, encabezado por Edgar, alega que hay serias irregularidades en la aritmética de algunas actas de votación.
Específicamente denuncian que algunas actas cuentan con errores en el cómputo de votos. Ahora, no sabemos cuántas actas en total tendrían ese tipo de irregularidades. Por ahora, el órgano electoral plurinacional de Bolivia ha rechazado cualquier denuncia de fraude, alegando que se trata de un proceso transparente y legítimo. Cosa que la misma OEA ha dicho no es así. No es transparente. Y está en duda que sea legítimo. Pero bueno, eso es lo que dice el gobierno, ¿no? El órgano electoral plurinacional. Sin embargo, al analizar nosotros mismos algunas de las actas en cuestión, pues sí, notamos anomalías. Vamos a ver, acompáñame, le voy explicando poco a poco, ponga atención. Vea la pantalla fijamente. Esta es el acta 26638. Esta acta pueden verificarla ustedes mismos, allí en sus hogares. Tienen que visitar el portal del órgano electoral plurinacional de Bolivia. Y vaya entonces, ya que lo tenga ahí en pantalla, o si lo está viendo aquí en pantalla, al lado derecho donde dice actas, haga clic ahí en la página. Y una vez ahí, vea el lado izquierdo del documento. El lado izquierdo del documento donde se especifica el número total de papeletas. Como se ve, se contabilizan 140 papeletas o comprobantes de votación. Es decir, 140 votantes. De estos 140 votantes, hay 8 votos en blanco, para un total de 132 votos válidos. Acuérdese de este número, que es la suma, ¿no? La suma de todos los votos de todos los partidos en el ámbito de presidente o presidenta. Le da ahí, o bueno, ahí lo ponen como 132 el total. Pero si usted hace la suma de los votos, partido por partido, de esa columna, de la de presidente, los votos válidos no son 132, no. El número es 142. Es decir, hay una diferencia de 10 votos de más que no aparecen en la suma. De 132 se quedaron 10 votos cortos. Esa es una de las pequeñas características de esta boleta, ¿no? Pero le tengo otra acta, otra boleta. También le invito a que la verifique en su casa, ¿no? También en esta faltarían votos. Es el acta número 34799. De acuerdo con la información en este documento, hay 223 papeletas registradas con 6 votos blancos y 8 votos nulos, para un total de 209 votos válidos. Le repito, esto es en la columna de presidente o presidenta, la suma del total de los votos de los partidos, 209. Sin embargo, la suma de votos partido por partido otra vez es diferente. Es de 188, está mal la suma, 188. Aquí hay una diferencia de 21 votos. Faltarían 21 votos. ¿Qué le parece? Digo, solo por subrayarle algunas, ¿no? Ahí está en pantalla, la puede verificar en casa, se lo repito, entre a la página del órgano electoral plurinacional. Edgar Villegas y su equipo aseguran que esto se debe a lo que denominan la bolsa de votos ausentes. La bolsa de votos ausentes. ¿Qué significa, dirá usted, no? Bueno, significa que como las actas no especifican el número de personas que no fueron a votar en una mesa específica, el sistema se hace vulnerable porque permitiría añadir o restar votos. ¿Hace sentido? Si usted no sabe cuántos fueron a votar y los quiere manipular, los agrega o los quita, ¿no? Podría ser. Esto no lo podemos comprobar de manera independiente. Lo cierto es que la matemática no da. Está mal. Le faltan votos o le sobran votos de acuerdo a lo que está registrado. Las sumas están mal hechas. Vamos a suponer que ese haya sido el caso, que hubo un error. Bueno, en las observaciones no aparece ninguna aclaración. No aparece ninguna aclaración. Y en una de las actas, en la 26638, donde deben firmar los delegados de la mesa de acreditación, no hay firma de ninguno. No firma nadie. Nadie firma. Y en la 34799, donde deben firmar los delegados de la mesa acreditados, solamente está la firma del delegado del MAS. Marcial Amaru Amani. Marcial Amaru Amani es la única firma que aparece. Es de el delegado del MAS, y le digo, en la otra acta nadie firma. La matemática no da. Esto
lo puede comprobar, pero hay otras variables, ¿no?, que pueden explicar este fenómeno, ¿no?, como cualquier tipo de error manual, por ejemplo. Pero bueno, si hay un error en la suma y en los votos, ¿qué es lo lógico y de acuerdo a la ley electoral? Bueno, pues habría que anular estas. Habría que anular estas porque no cuadra la matemática. No obstante, Villegas y su equipo se dicen preparados para explicar estos hechos con números, por supuesto. Lo que está claro es que se trata de actas que a simple vista, insistimos, pues no deberían ser válidas, deberían de haber sido anuladas. Las sumas básicas de los votos están mal, ya, punto, están mal. Estas no deberían estar, pero están en el informe oficial. No estoy hablando del TREP, le estoy hablando del informe oficial. Y ahí están. ¿Por qué están y por qué están mal? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuántas de estas podrían estar así? Recuerde, es un .57 lo que tiene Evo Morales ahí en el 10%, ¿no? .57, 10.57%. Es muy pequeño ese número. ¿Cuántas de estas están así? ¿Podrían afectar ese .57 y dejarlo en un 9.9? La historia sería otra, ¿está de acuerdo? Ahora, por el otro lado, una representante de prensa del órgano electoral le dijo a CNN que están abiertos a una auditoría externa para tranquilidad de la población. La pregunta, y ya lo hablábamos con Edgar Villegas la vez pasada, es: ¿y están todos los datos originales como se supone que estuvieran o ha desaparecido evidencia en el contenido del órgano electoral? Porque hay algunas actas que ya no se encuentran de pronto. ¿Está todo eso respaldado o qué? ¿O qué? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué le parece si mejor hablamos más a fondo precisamente con Edgar Villegas? Le doy la bienvenida a Edgar Villegas. Es ingeniero de sistemas informáticos, escuche bien, por favor, y bicampeón nacional de programación en Bolivia. Ha habido una especie de campaña, ¿no?, de descrédito para socavar la credibilidad de Edgar. Y le digo, no haga caso, ¿eh? No haga caso, que bastante sustento tiene y bastante mérito tiene Edgar Villegas para estar hablando aquí. Edgar, bienvenido. Le damos seguimiento, como habíamos quedado, al trabajo que han venido realizando. Te voy a preguntar, para arrancar, ¿cuántas actas han contabilizado con este tipo de irregularidades que ya explicaba hace un momento, errores en el cómputo de los votos? Cuéntame acerca de esto. Buenas noches, Fernando. Gracias otra vez por darme este espacio en tu programa. Bueno, respecto a este caso en particular, son aproximadamente 950 actas en las que la suma si sumamos partido por partido, no coincide con el total anotado en el acta. Pero esto no solo quiere decir que estas 950 mesas podrían ser afectadas por este tipo de fraude. Posteriormente voy a explicar cómo esto va mucho más allá. Es una cantidad abismal que te voy a explicar después. Estas 950 mesas que tienen este error de cálculo en el total están dentro del 3%, de hecho son la mayoría del 3% de las mesas que yo explicaba la anterior vez. La anterior vez yo hablé alrededor de 1080 mesas que tenían no solo inconsistencias entre el TREP y el cómputo oficial, sino que la suma de votos no cuadraba, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de esos casos corresponden a este escenario, ¿no? 950 y aproximadamente que no suman exactamente. Y esto, bueno, después de un análisis, nos hemos dado cuenta que se ha usado acá un truco, podríamos decir, un artificio matemático, que es similar esto es un poco anecdótico. Existe un libro que se llama El hombre que calculaba, ¿no?, que cuenta historias matemáticas bastante interesantes. Hay una que, bueno, por motivos de tiempo no puedo explicar a fondo, pero hay una bastante conocida de unos camellos, donde hay una variable oculta que
esta variable oculta permite que uno se aproveche de ella y obtenga un beneficio. Y es bastante similar lo que ha pasado en este caso. Y vamos a decir cuál ha sido la variable oculta. Oye, Edgar, pero déjame preguntarte algo. Obviamente sí, bueno, aquí hay dos temas muy importantes. Las sumas, al menos en estas papeletas que tengo aquí en poder, en estas dos actas que tengo en mi poder, no cuadra, ¿no? Es decir, la suma de votos válidos para presidente, presidenta, no cuadra, ninguna de las dos. Y hay faltantes, ¿no? Te quiero preguntar, aquí no sabemos a dónde fueron, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. O sea, no sabemos si esos faltantes se le sumaron al MAS o se le sumaron a Comunidad Ciudadana o se le sumaron a cualquier otro partido. Eso no lo sabemos, ¿no? Correcto. No podemos, a partir de ver simplemente esta acta, determinar dónde fueron esos votos a parar. Sin embargo, tenemos motivos de sobra, por lo que yo ya demostré y probé en anteriores estudios, que la tendencia ha sido favorecer al movimiento, al socialismo, o perjudicar a Comunidad Ciudadana. Entonces, hay motivos de sobra para creer eso, ¿no? Ahora, bueno, podemos explicar un poco cómo es que ha sucedido este caso. Tú lo has explicado muy bien, pero recapitulando, en el acta 26638, como tú bien lo decías, tenemos un total de 140 votos emitidos, de los cuales 132 son válidos. Pero si sumamos los votos partido por partido, excede el número de votos válidos, ¿no? Que en total da 142. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que se le ha regalado 10 votos a alguien. Que, bueno, nuestras sospechas son que son para el movimiento socialismo. Pero, bueno. ¿Ok? Y ¿hasta cuántos votos se podría haber regalado? En este caso son 10. El límite de votos es la variable oculta, ¿ok? Que es la cantidad de ausentes. En este ejemplo, tenemos que el número total de inscritos es 164, ¿ok? Número total de votantes es 140. Quiere decir que hubo 24 ausentes, ¿correcto? 24 faltan 24, claro. Que no se presentaron a votar, ¿ok? Entonces, de esa bolsa de 24, se ha sacado 10 y se la ha regalado a algún partido. Y por eso tenemos un excedente de 10 votos. ¿Correcto? Exacto, porque ninguna, y déjame interrumpirte nada más para que quede claro, y para nuestra audiencia internacional, esos ausentes, o sea, en las actas no especifica los 24 ausentes en las observaciones. En ninguna de las dos observaciones se especifica, ¿no? O sea, hay 24 ausentes en la 26638, pero no se especifica que hay en ninguna parte del acta, ¿no? Y por el otro lado, hay, y también en la 34799 hay 13 ausentes y tampoco se especifica esto de los 13 ausentes. De ahí es que habla Edgar de la bolsa de ausentes. Edgar, déjame marcar pausa para parar un momentito ahí, regresar y continuamos con la explicación. ¿Te parece? Ya venimos entonces, estamos con Edgar Villegas, ingeniero en sistemas informáticos, que encuentra más irregularidades ahora esta que ellos califican como la bolsa de ausentes. Ya regreso. Estamos de vuelta, continúo con Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos y bicampeón nacional de programación en Bolivia. Edgar, me decías y nos decías que hay un valor escondido, si me equivoco en el término me corriges, pero que hay un valor escondido. ¿Cuál sería ese valor escondido? Explícanos cómo funciona eso. Ok, como explicábamos en el anterior ejemplo, bueno, en el acta 26638, bueno, tenemos 24 ausentes, ¿no? Porque tenemos 164 inscritos y 140 votantes, ¿no? O papeletas. Bueno, los números no interesan tanto, pero tenemos una cantidad de ausentes que no figuran en el acta. No hay algún campo específico para poner
ausentes. Y eso es intencional. Eso es intencional porque hace más difícil de evidenciar este escenario. ¿Por qué? Porque lo natural, cuando uno ve que la suma no cuadra, diría, ok, alguien se ha equivocado al sumar y habría que corregir la cantidad de votos válidos, o sea, la suma. Y en Claro. realidad el asunto está en que, ¿correcto? Sí, entonces, porque eso es lo natural, pero en este caso si vamos en sentido contrario, es que la suma es correcta, pero lo que pasa es que le han regalado de esa bolsa de ausentes a algún partido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Claro, Que claro. los datos tabulados por partido no son confiables para nada. No hay ninguna garantía. Ahorita, por ejemplo, hemos visto han regalado 10 votos, no sabemos a quién, claro, nuestra sospecha puede ser que es al MAS, pero no, entonces no existe ninguna confiabilidad en los datos tabulados. Es más, podrían haber sacado más de esa bolsa de ausentes y haber regalado más. Y esto va a ser tranquilamente computado, va a llegar se puede ver en la izquierda lo que se ha computado que aparece en el archivo Excel, y ha pasado tal cual el acta. Entonces, esto quiere decir que no hay ninguna confiabilidad en los datos por partidos. ¿Ok? Es terrible, o sea, esto escala mucho más allá. ¿Por qué? Porque esto es terrible, Fernando, que la cantidad de actas vulnerables a este problema no son solo el 3% de las actas, sino son todas las que tienen ausencias. Y eso es... Y oye, oye, Edgar, y dime una cosa. Dime una cosa, porque un 3% sería un número gigantesco para el resultado que supuestamente se tiene, ¿no? Correcto. Dime algo. Ese punto 57, ¿cuánto representaría? Es decir, ¿con qué universo de actas que no sean válidas o que no esté claro? ¿Con cuánto se pierde ese punto 57% aproximadamente? Son menos de 35,000 votos, Fernando. O sea, la diferencia es muy pequeña. Y imagínate la cantidad de problemas que estamos hallando. Esto es obscena la cantidad de irregularidades. Perdón por la palabra, pero es obscena la cantidad de irregularidades y de indicios de fraude que tenemos acá. Este caso, como te comentaba, no solo afecta a las 950 mesas, sino que esas 950 mesas han sido la muestra en las que no han logrado hacer cuadrar la cantidad de votos válidos totales. Esto quiere decir que en todas las mesas donde ha podido existir ausentes, que es, bueno, enseguida voy a decir el número, en todas esas existe la posibilidad de que hayan aplicado este mismo fraude. Y claro, ese número, Fernando, es la cantidad donde hay ausentes, es superior al 99.9% de las actas. Imagínate. Wow. Eso quiere decir que este sistema no tiene, o sea, el sistema, y no me refiero a sistema como sistema informático, sino al sistema que engloba el proceso y bueno, todo el conjunto de componentes. El sistema no tiene confiabilidad. Acabamos de mostrar cómo los votos son confiables tal cual al sistema de cómputo y sin ningún tipo de validación. Cualquier ingeniero de sistemas, bueno, así, o sea, hasta junior, puede hacer validaciones para que estos casos sean, bueno, si bien no prevenidos, porque el acta está en papel, pero por lo menos alertados en su momento para que el Tribunal Electoral Departamental pueda revisar estos errores de sumas que no cuadran y corregirlos en su momento. Claro. Entonces no existe eso. Claro, porque... A propósito... No, te decía que además, porque de 10 en 10, ¿no? De 10 en 10, bueno, en unos 24 que no cuadran, ahí están faltando 24. Más aparte le pones los ausentes, que son 24, precisamente en la 26638. Y en la 34799, 13 ausentes. De 24 en 10, en 20, lo que sea, cuando tienes el universo completo del país,
Eso representa un montón, un montón. Es muchísimo. Por ejemplo, en el acta, en el acta que termina, bueno, tenemos la 26638, en la otra tenemos 21 votos. Bueno, por razones de tiempo no vamos a poder mostrar la otra acta y el ejemplo, pero en la otra lo inverso, que es decir, robar votos a algún partido y ponerlo en la bolsa de ausentes. Es el caso contrario, que no hemos podido mostrar por cuestiones de tiempo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, entiendo, sí. Son 21 de 210 aproximadamente. Es el 10%. Y en este universo de 950 actas es donde no han logrado hacer cuadrar esto. Pero, como te decía, esto afecta potencialmente al 99.9% de las actas. Entonces, no hay confiabilidad en este sistema. Y sobre Edgar, con una diferencia tan pequeña, claro. no se puede llegar a definir, digamos, el destino de un país. No, claro, el punto 57 es muy pequeño, es decir, con esto de una bolsa de ausentes que se pudiera manipular a nivel nacional, pues obviamente el resultado podría ser sumamente diferente. No estamos aseverando que esos ausentes y esos números que no cuadran se sumen al más, pero bueno, ahí están y son faltantes. Y estábamos viendo el acta que mencionabas para que lo sepas al aire, 34799. Edgar, me tengo que ir, pero seguimos en comunicación porque siguen avanzando ustedes con esto y obviamente pues hay más evidencia, más elementos. A ver si esto finalmente en la auditoría también sale a la luz. Esperemos, Fernando, déjame acotar un detalle más. Estos campos, el campo de ausentes no existe en el acta y los otros dos campos del total de papeletas, total de votantes, no han sido puestos en la hoja de Excel. Todo esto es intencional, para que esto sea mucho más difícil de evidenciar. No debería haber variable oculta, debería ser un dato de campo y no debería haber, todos estos campos deberían aparecer en el Excel al público. Y no ha sucedido eso. Perdón por robarte unos segundos. Este caso de que sacaron de la bolsa de ausentes a regalar a algún partido, podría explicar el caso de las personas fallecidas que se han registrado y se sospecha que han votado. Entonces, todo está empezando Estamos haciendo investigación acerca de eso. Yo no puedo comprobar lo que me dice Edgar sobre los difuntos. Tengo muchas denuncias. El equipo está trabajando en eso. Precisamente sé que Edgar también. Por eso lo vamos a dejar para una próxima sesión con Edgar, porque se está trabajando en las denuncias de muchas personas que dicen sus familiares fallecidos aparecen como personas que votaron. Hasta ahora no tengo comprobación independiente, lo estamos trabajando en investigación, el equipo de Conclusiones, por supuesto Edgar Villegas y su equipo también por su lado están trabajando en ese mismo sentido. En cuanto tengamos algo concreto, se lo haremos saber aquí en Conclusiones, igual estará Edgar con nosotros para darnos también su parte. Recuerde que siempre le presentamos lo que nos dice Edgar y el contraste de la investigación de Conclusiones para comparar resultados. Así que me despido, Edgar. Estamos en comunicación. Te digo hasta pronto. Es Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos, bicampeón nacional de programación en Bolivia. Gracias, Edgar. Saludos. Muchas gracias. Ya regreso. Mi próximo invitado es Luis Fernando Camacho. Es líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Me acompaña en vivo desde esa ciudad. Ahí está en pantalla. Después de la pausa. Estamos de vuelta. Saludos para usted y toda su teleaudiencia. Estamos de vuelta, le doy la bienvenida a Luis Fernando Camacho, es líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz en vivo desde esa ciudad. Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un saludo para usted y toda su teleaudiencia. Muchísimas gracias. Oiga, pues la cosa se pone mucho más tensa, la situación mucho más tensa. Incluso usted pasó por un momento complicado en un traslado en el aeropuerto. En los últimos días se comentó acerca de eso, pero la presión ya también se ve en la calle en temas de violencia mucho más tensa. Incluso usted pasó por un momento complicado en un traslado en el aeropuerto. En los últimos días se comentó acerca de eso, pero la presión ya también se ve en la calle en temas de violencia, en el uso de dinamita, en fin.
de mil y un formas, agresiones además sin sentido en muchas ocasiones. Y yo le quiero preguntar si a pesar de esto están dispuestos a continuar con este paro indefinido y si los bolivianos que se encuentran apoyando este paro cívico podrán resistir estos embates. Claro que sí, Fernando. Evidentemente, en distintos puntos de la ciudad donde haya un poco más de distancia de lo que es el centro mismo, hemos tenido algunos enfrentamientos justamente por parte del partido de gobierno buscando la provocación a aquellas personas que están en la protesta, en el paro, y generan obviamente el mensaje de incertidumbre ante el pueblo boliviano. Sin embargo, en Santa Cruz nosotros hemos tenido 2 o 3 puntos de enfrentamientos en los cuales se ha podido bajar. Gracias a Dios tenemos una policía que está apoyando a su pueblo desde su seno, desde el mismo ente policial, no desde las cabezas, y está con ellos y está buscando siempre alejar a aquellos partidos, aquellas personas que forman parte del partido de gobierno para que se evite ese enfrentamiento entre bolivianos. Aquí el mensaje es que la policía pueda generar esa posibilidad que entre bolivianos no estemos derramando sangre. Sin embargo, en Santa Cruz cada día que pasa son más personas las que están en las calles, son más personas. Prácticamente el día de hoy, en la noche, hemos reunido una cantidad bárbara de personas a los pies del Cristo Redentor, que es donde normalmente nosotros damos inicio a la jornada de paro cívico, en la cual se ratifica la medida indefinida del paro cívico nacional, en realidad solo Santa Cruz, sino que también están en La Paz y en otros departamentos. Asimismo, el pueblo ha definido, usted va por las calles y es algo impresionante, que no necesitamos una sola bala para sacar a este gobierno, que lo hacemos con convicción, con principios, con amor, con pasividad, totalmente pacífica la protesta, pero con esa convicción de que vamos a continuar. Hay un compromiso no solamente de la población, sino a nivel institucional, de las instituciones públicas y privadas dentro de Santa Cruz, sí, por continuar esta medida. Luis Fernando, permítame marcar una pausa y quiero escuchar su reacción a las declaraciones que hacía Evo Morales de cercar las ciudades, siendo inconstitucional, y lo quiero subrayar de nueva cuenta, de cercar las ciudades. ¿Y cómo piensan enfrentar esto? Porque el que no lleguen suministros puede traer pésimos, nefastos resultados y consecuencias para los pobladores. Regreso entonces con Luis Fernando Camacho después de la pausa para que me diga qué piensa acerca de eso. A ver. Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Su reacción, Luis Fernando, ¿y qué piensa acerca de esta amenaza de cerco a las ciudades por parte de Evo Morales? Es totalmente un delito clarísimo de lesa humanidad, y no solamente porque impide llegar a alimentos, sino que prácticamente está coartando el libre tránsito de las personas. Nosotros cuando iniciamos el paro solamente activamos el libre tránsito de alimentos, medicinas, todo lo que era dentro de lo que necesitábamos para vivir. Por lo tanto, es claro, el Colegio de Abogados de Santa Cruz está justamente haciendo un análisis para hacer la demanda correspondiente en las instancias que correspondan para iniciar un proceso por ese delito. Bien, pues me tengo que despedir, Luis Fernando, siempre nos quedamos corto de tiempo. La última pregunta que le hago, y que sea breve, ¿ya entregaron prueba de alguna forma de este presunto fraude? ¿Hay pruebas presentadas? ¿Se tramitó algo legalmente? No, el día de hoy hemos recibido nosotros la documentación. El Colegio de Abogados mañana va a tener un informe, por la vía legal se iniciarán las acciones. La única prueba que le comenté el otro día fue la que se le entregó a la Unión Europea en base a algunos estudios que se hicieron dentro del Colegio de Informáticos de Santa Cruz. Bien, pues estaremos al pendiente porque eso es importante también, ¿no? Presentar las denuncias correspondientes, incluso la impugnación de la misma elección. Luis Fernando Camacho, ha sido un gusto, de verdad, estamos al pendiente para una nueva entrevista. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches, Fernando, gracias, bendiciones. Gracias. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Gracias.